Mi yerno creía que yo era solo una cuenta bancaria andante, una solución a sus 180.000 euros de deuda. Con mi hija a su lado, planearon declararme incapaz para quedarse con la casa y los ahorros de toda mi vida. Pensaron que mis años me hacían débil, pero solo me habían hecho más astuta. No se imaginan lo que hice a continuación. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel García. Tengo 67 años. Durante mucho tiempo, pensé que con ver crecer a mi hija, con asegurarme de que fuera feliz, mi vida ya estaría completa. Que no me quedaría nada por lamentar. Pero entonces llegó un día, un domingo cualquiera, en el que entendí que hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. El 15 de marzo de 2024. Recuerdo la fecha exacta. Los domingos siempre han sido sagrados en esta casa. Cuando mi Antonio vivía, la cocina se llenaba con el olor del cocido madrileño que él preparaba desde primera hora de la mañana. Decía que el secreto estaba en el fuego lento, en la paciencia. Como en la vida misma. Ahora que él ya no está, soy yo la que mantiene viva esa tradición. Es mi manera de sentirlo cerca, de mantener unida a la única familia que me queda. Mi hija, Elena, y su marido, Javier. Ese domingo, todo parecía normal. Había puesto el mantel bordado, el que heredé de mi madre. La mesa estaba perfecta, como siempre. Elena llegó con esa sonrisa suya que siempre me ha parecido un poco forzada desde que se casó. Javier, como siempre, le seguía 2 pasos por detrás, con una expresión que nunca he sabido descifrar. La conversación durante la comida fue extraña. Forzada. Hablábamos del tiempo, del trabajo de Javier en esa empresa de tecnología de la que nunca entendí nada. Pero Elena apenas probó bocado. Movía la comida en el plato. Una y otra vez. Fue cuando servía el postre, unas natillas caseras que a ella le encantaban de pequeña. ¿Qué ocurrió? Javier dejó caer su tenedor. El ruido metálico resonó en el silencio de la cocina. Un sonido agudo, feo. Entonces Elena levantó la vista. Sus ojos, esos ojos que son iguales a los de su padre, me miraron. Pero no había calor en ellos. Solo un frío que no había visto nunca. Y entonces, lo dijo. Su voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. Mamá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenida. El mundo se detuvo. La cuchara con la que iba a servir las natillas se quedó suspendida en el aire. La sentí pesar 1 tonelada en mi mano. Miré a Javier. Él tenía la vista clavada en su plato, como si de repente le hubiera encontrado un interés fascinante. No dijo nada. Su silencio fue la peor de las confirmaciones. Logré murmurar algo. No sé ni qué. Quizás ¿qué has dicho? Pensé que mis oídos de 67 años me estaban jugando una mala pasada. Elena repitió las palabras. Sin pestañear. Con la misma calma helada. Estás aquí porque es tu casa. Nada más. Se levantaron poco después. Recogieron sus abrigos. Elena evitó mi mirada. Un beso rápido en la mejilla, frío como el hielo. Y se fueron. Me quedé sola. Sentada a la mesa, con los platos a medio recoger y las natillas intactas. La casa, de repente, se sentía enorme. Vacía. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes. Bienvenida. No eres bienvenida. Me levanté y caminé hasta el salón. Allí, en la repisa de la chimenea, está la última foto que nos hicimos con Antonio. Fue en el Parque del Retiro, un otoño de hace ya 6 años. Elena está en medio,
abrazándonos a los dos. Su sonrisa en esa foto era real. Era cálida. Miré la foto y le hablé a mi marido, como hago tantas noches. Antonio, ¿qué ha pasado? ¿En qué nos hemos equivocado? Le prometí, el día que se fue, que siempre cuidaría de ella. ¿Qué sería mi única misión? Y ahora, sentía que le había fallado. Pero el hombre de la foto solo sonreía, congelado en un tiempo donde todavía éramos una familia. Una familia de verdad. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de Antonio, el que tiene la forma de su cuerpo. Acurrucada, repasé cada palabra, cada gesto. Buscando una razón. Un porqué. Recordé cuando Elena era pequeña y se caía de la bicicleta. Corría hacia mí llorando, y yo la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Pero ahora, ¿quién me iba a abrazar a mí y me iba a decir que todo iba a estar bien? Me di cuenta de que la niña a la que yo había protegido toda mi vida, la mujer que acababa de salir por esa puerta, ya no existía. O quizás, nunca había existido como yo la recordaba. Los días que siguieron a aquel domingo fueron extraños. Pesados. El silencio en la casa ya no era el silencio tranquilo de siempre. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas. El martes, Elena llamó por teléfono. Su voz sonaba, distinta. Como la de una niña que ha hecho una travesura y no sabe cómo pedir perdón. Mamá, ¿estás bien?, me preguntó. Estoy, hija. Aquí estoy, fue todo lo que pude responder. Hubo una pausa. Larga. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Lo del domingo, estaba muy cansada. Ya sabes, el trabajo, dijo. Pero no sonaba a una disculpa. Sonaba a una excusa aprendida. Una excusa barata. No te preocupes, le dije. Mentí. Porque sí me preocupaba. Me preocupaba mucho. La llamada fue corta. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sentía como si hubiera hablado con una desconocida. Al fondo, antes de colgar, me pareció oír la voz de Javier. Susurrando. Como si le estuviera dando instrucciones. ¿O eran imaginaciones mías? No, no eran imaginaciones mías. Por la noche, la soledad se hacía más grande. El dolor del primer día se fue transformando en otra cosa. Una especie de confusión. Empecé a pensar. A darle vueltas a todo. Y cuando una empieza a darle vueltas a las cosas, empiezan a aparecer detalles que antes no habías visto. Como piezas de un puzzle que no encajan. Recordé una conversación de hace un par de meses. Estábamos en la cocina, tomando un café. Javier empezó a hablar de finanzas, de inversiones. Yo nunca he entendido de eso. Antonio se encargaba de todo, y cuando él faltó, yo simplemente dejé el dinero donde estaba. En el banco. Tranquilo. De repente, Javier me preguntó, Isabel, ¿tenéis el testamento actualizado? La pregunta me extrañó. Le dije que sí, que Antonio y yo lo habíamos dejado todo arreglado hacía años. Él insistió. Pero, ¿está todo claro? A veces hay problemas con las herencias. Sería bueno revisarlo, para evitar complicaciones en el futuro. En ese momento, no le di importancia. Pensé que se preocupaba por mí. Un buen yerno. Eso pensé. Qué ingenua. Ahora, esa conversación volvía a mi mente una y otra vez. ¿Por qué ese interés repentino por mi testamento? ¿Qué complicaciones quería evitar? El miércoles por la mañana, mientras recogía el correo,
vi algo que me heló la sangre. Una carta del banco. La reconocí por el logo. Pero el sobre no estaba bien cerrado. El borde del adhesivo estaba un poco arrugado, como si alguien lo hubiera abierto con mucho cuidado y luego lo hubiera intentado pegar de nuevo. Me temblaron las manos. Entré en casa y me senté en la mesa de la cocina. Abrí la carta con un abrecartas, justo por el otro lado. Era un simple extracto de la cuenta. Nada fuera de lo normal. Pero yo sabía, con una certeza que me asustaba, que alguien había leído esa carta antes que yo. ¿Quién? Solo Elena y Javier tenían llave de casa. Venían a veces entre semana, a ver si necesitaba algo. O eso decían. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. La cabeza me daba vueltas. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? Intentaba convencerme a mí misma de que eran tonterías. Que el dolor por las palabras de Elena me hacía desconfiar de todo. Quería creerlo. De verdad que quería. Pero entonces, el jueves, volvió a llamar Elena. La llamada fue aún más rara que la del martes. Mamá, solo llamo para saber cómo sigues, dijo. Su voz era un hilo. Tensa. Sigo igual, hija. ¿Y tú? ¿Estás bien? Te noto rara. Estoy bien, mamá. Bien. Pero no sonaba bien. Sonaba asustada. Le pregunté si vendrían el domingo. No, no lo sé, mamá. Ya veremos. Javier tiene mucho trabajo. Y entonces oí un ruido al otro lado. Como si alguien le hubiera quitado el teléfono. Y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano. Y una sensación de frío se instaló en mi pecho. Un frío que no era de invierno. Era el frío del miedo. No, no me estaba volviendo loca. Algo estaba pasando. Algo muy feo. Mi pasado como contable, esos años rodeada de números y de facturas, me habían enseñado una cosa: los detalles importan. Los pequeños descuadres, las cifras que no encajan, siempre esconden algo. Y en mi vida, en mi familia, había demasiadas cosas que habían dejado de encajar. Esa noche, apenas dormí. Ya no era solo dolor. Era otra cosa. Era una duda. Una duda pequeña, pero afilada. Como una astilla clavada bajo la uña. Y sabía que no iba a descansar hasta que consiguiera arrancarla. Aunque al hacerlo, me hiciera mucho, mucho daño. El viernes por la mañana, no pude más. El peso de la duda y la soledad me estaba aplastando. Hay dolores que una puede soportar en silencio, pero este era distinto. Era un dolor que necesitaba salir, ser nombrado. Cogí el teléfono y marqué el número de Luisa. Luisa es mi amiga del alma. Nos conocemos desde que éramos niñas, desde que jugábamos a la comba en la plaza del barrio. Ha estado a mi lado en todo. En lo bueno, y sobre todo, en lo malo. Fue mi apoyo cuando Antonio enfermó. Es la única persona, aparte de mi hija, que tiene la llave de mi confianza. Cuando descolgó, mi voz se rompió. Luisa, ¿puedes venir?, le supliqué. No tuve que decir nada más. Media hora después, estaba sentada en la mesa de mi cocina, con una taza de tila entre las manos. Y yo empecé a hablar. O más bien, a desahogarme. Le conté todo. La cena del domingo. Las palabras exactas de Elena. El silencio de Javier. La carta del banco. Las llamadas extrañas. Todo. Mientras hablaba,
Luisa no me interrumpió. Solo escuchaba. Su mirada, seria y atenta, era un bálsamo. Sentí que, por primera vez en días, alguien entendía el laberinto en el que me encontraba. Cuando terminé, me quedé en silencio, agotada. Luisa suspiró, cogió mi mano por encima de la mesa y la apretó con fuerza. Isabel, dijo, con esa voz suya tan directa, tan clara. Esto no me gusta un pelo. No sé qué pensar, Luisa. Quizás estoy exagerando. Quizás son cosas mías. No, no son cosas tuyas, me cortó. Escúchame. ¿Te acuerdas de Pilar, la que tenía la mercería en la calle Mayor? Asentí con la cabeza. Pues hace un par de años, su hijo empezó igual. Con preguntas sobre la casa, sobre los ahorros. Que si era para ayudarla, que si era para que no tuviera que preocuparse por nada. Pilar, la pobre, confió en él. Le firmó unos papeles. Unos poderes, creo que los llaman. Luisa hizo una pausa. Y continuó. Un año después, el hijo había vendido el piso y la había metido en una residencia a las afueras. Se quedó con todo. Pilar se murió de pena a los 6 meses. La historia me cayó como un jarro de agua fría. Un miedo helado me recorrió la espalda. No, Luisa, mi Elena no. Ella no sería capaz. Tu Elena quizás no. Pero, ¿y él? ¿Pones la mano en el fuego por Javier?, me preguntó, mirándome fijamente a los ojos. No pude responder. Porque la verdad es que no. No la ponía. Isabel, no te estoy diciendo que pienses lo peor. Te estoy diciendo que te protejas. Eres una mujer inteligente. Has llevado las cuentas de una empresa media vida. No dejes que te traten como si fueras una anciana que no se entera de nada. Tienes que saber qué está pasando. Por ti. Y por la memoria de Antonio. Sus palabras fueron como un chispazo. La memoria de Antonio. La promesa que le hice. De repente, sentí que la niebla de la tristeza empezaba a disiparse. Y en su lugar, apareció algo nuevo. Una determinación fría. Asustada, sí. Pero determinación al fin y al cabo. Después de que Luisa se fuera, me quedé un buen rato sentada. Mirando a la nada. Ya no había vuelta atrás. No podía seguir viviendo con esa astilla clavada en el corazón. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Me levanté. Fui al despacho, esa pequeña habitación donde Antonio guardaba todos los papeles importantes. Hacía meses que no entraba allí. El aire olía a él. A sus libros, a su colonia. Abrí el armario donde guardábamos la caja fuerte. Una caja de metal, verde y pesada. Dentro, estaba todo. La escritura de la casa, los documentos del banco, las pólizas de los seguros. La vida entera de 2 personas, resumida en un montón de folios de tamaño A4. Empecé a revisar los papeles, uno por uno. Con calma. Con el método que usaba en la oficina. Y entonces, lo encontré. Estaba en una carpeta de plástico, al fondo de la caja. Una fotocopia. En la parte de arriba, con letras grandes y serias, ponía, poder notarial. Leí el documento. No entendía la mitad de las palabras legales. Pero sí entendí lo esencial. El documento me identificaba a mí, Isabel García, y autorizaba a Javier, mi yerno, a realizar todo tipo de gestiones en mi nombre. Consultar cuentas bancarias. Solicitar información financiera. Todo. Y al final del documento, estaba mi firma.
o lo que se suponía que era mi firma. La miré. La miré durante un largo rato. Se parecía, sí. Pero no era la mía. Había algo en el trazo, una pequeña vacilación en la curva de la G de García. Una vacilación que mi mano nunca ha tenido. ¿Y la fecha? Estaba fechado hacía 4 meses. Un día en el que, lo recuerdo perfectamente, estuve toda la mañana en el médico. Nunca fui a ningún notario. Nunca firmé ese papel. Nunca. En ese momento, lo supe. Luisa tenía razón. Esto no era una rabieta de mi hija. No era un malentendido. Era algo mucho peor. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Justo en ese instante, supe que me enfrentaba a la decisión más difícil de mi vida. ¿Alguna vez han tenido que dudar de la persona a la que más quieren? Por favor, compartan su historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esta lucha. Sostuve la fotocopia de aquel poder notarial en mis manos. El papel se sentía frío, inerte. Pero para mí, quemaba. Era la prueba. La primera prueba tangible de que mi miedo no era una fantasía. La Isabel triste y confundida de los últimos días empezó a desaparecer. Y en su lugar, resurgió otra Isabel. La que había trabajado durante 30 años como contable en una fábrica de muebles. La que era capaz de encontrar un céntimo perdido en un balance de miles de euros. Antonio siempre se reía y decía que tenía ojos de lince para los números. A ti no se te escapa una, Isabel, me decía. Pues bien. Era hora de demostrar que no se me escapaba una. El sábado por la mañana, me encerré en el despacho. Saqué todas las cajas de archivadores donde guardaba los extractos del banco. Años y años de papeles. Metódicamente, empecé por el más reciente y fui retrocediendo. 6 meses. 1 año. Extendí los folios sobre la mesa de madera de Antonio. Con una regla y un bolígrafo rojo, empecé a trabajar. Como en los viejos tiempos. Revisé cada movimiento. Cada cargo. Cada ingreso. La pensión. Los recibos de la luz, del agua, del gas. La compra del supermercado. Todo estaba en orden. Aparentemente. Pero yo no buscaba desfalcos grandes. Los fraudes, como las enfermedades, a menudo empiezan con síntomas pequeños. Casi invisibles. Y entonces los vi. Eran pequeños cargos. Retiradas de efectivo en cajeros automáticos. Siempre la misma cantidad. 50 euros. A veces una vez por semana. A veces 2. En cajeros que no estaban en mi barrio. Zonas por las que yo nunca pasaba. 50 euros. Una cantidad pequeña. Una cantidad que fácilmente podría pasar desapercibida. Pero sumando en los últimos 6 meses, eran más de 1000 euros. Un dinero que yo no recordaba haber sacado. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Seguí revisando los extractos, hoja por hoja. Y encontré algo más. En la sección de operaciones y consultas, aparecían varias solicitudes de posición global. Alguien, en fechas concretas, había pedido al banco un resumen completo de todos mis productos. Mis cuentas, mis ahorros a plazo fijo. Todo. Las fechas coincidían con los días en que yo tenía cita con el médico. Días en los que la casa estaba vacía durante horas. Este movimiento, no puede ser. Antonio y yo nunca, pensaba para mis adentros. Cogí la fotocopia del poder notarial y la puse al lado de los extractos.
Las piezas del puzzle empezaban a unirse. Y la imagen que formaban era aterradora. Con ese papel falsificado, Javier podía ir al banco. Podía preguntar. Podía sacar pequeñas cantidades de dinero sin que yo me diera cuenta. Estaba estudiando mi patrimonio. Midiendo el terreno. Como un ladrón que vigila una casa antes de entrar a robar. Sentí una oleada de rabia. Una rabia fría, contenida. No era solo el dinero. Era el engaño. La traición. Habían convertido mi confianza en su arma. Pero no había terminado. Si habían sido tan meticulosos, seguro que había más. Se me ocurrió mirar las facturas del teléfono fijo. Siempre las guardaba, por costumbre. Encontré la de los últimos 2 meses. Me senté y empecé a revisar el listado de llamadas, una por una. La mayoría eran números conocidos. Luisa. Mi prima de Valencia. El supermercado. Pero había varios números que no reconocía. Números largos, de Madrid. Y las llamadas se habían hecho siempre por la mañana. A la hora en que yo salgo a dar mi paseo diario por el parque. Sentí un escalofrío. Me senté frente al ordenador, el que Elena me regaló por mi último cumpleaños. Para que estés conectada, mamá, me dijo. ¡Qué ironía! Con los dedos temblorosos, tecleé uno de los números en el buscador de Internet. Le di a la tecla de Enter. Y esperé. La página tardó unos segundos en cargar. Y entonces apareció el resultado. En la pantalla, con letras azules y elegantes, leí el nombre. Gutiérrez y Asociados. Abogados especialistas en Derecho de Familia y Sucesiones. Me quedé mirando la pantalla. Inmóvil. Sucesiones. Herencias. Esa palabra resonó en mi cabeza. Sucesiones. La pregunta de Javier sobre mi testamento. El poder notarial falsificado. Las consultas al banco. Todo encajaba. Todo tenía un sentido horrible y perverso. No estaban preocupados por mí. Estaban planeando quedarse con lo mío. Con el fruto del trabajo de toda una vida. Mía y de Antonio. Cerré el ordenador. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. La rabia había dado paso a una calma extraña. Una calma peligrosa. Ya no era una madre desconsolada. Ya no era una viuda asustada. Era una contable que acababa de encontrar el fraude. Y que iba a llegar hasta el final. Se lo debía a Antonio. Y, sobre todo, me lo debía a mí misma. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje. El que usaba para las reuniones importantes en la fábrica. Hacía años que no me lo ponía. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana frágil. Vi a Isabel García. Y tenía trabajo que hacer. No pedí cita en el banco. Fui directamente. Conocí a Mateo Ruiz, el director de la sucursal, desde que era un muchacho que empezaba de cajero. Llevaba las cuentas en esa oficina desde que me casé con Antonio. Cuando me vio entrar, Mateo se levantó de su despacho para saludarme. Isabel, qué alegría verte. ¿En qué puedo ayudarte?, me dijo con una sonrisa amable. Mateo, necesito hablar contigo. En privado, le dije. Mi tono de voz debió de alertarle, porque su sonrisa se borró. Nos sentamos en su despacho. Puso 2 cafés sobre la mesa. No anduve con rodeos. Mateo, necesito que seas honesto conmigo. En los últimos meses,
¿Ha venido alguien a preguntar por mis cuentas? Se removió en su silla. Incómodo. Bueno, Isabel, ya sabes que por la protección de datos no puedo, empezó a decir. Lo interrumpí. Puse sobre la mesa la fotocopia del poder notarial. ¿Ha venido mi yerno, Javier, con un papel como este? Mateo miró el documento. Lo cogió. Sus ojos recorrieron el texto. Vi cómo su expresión cambiaba. De la incomodidad pasó a la preocupación. Sí, admitió en voz baja. Sí, ha venido un par de veces. Con el original de este documento. ¿Y qué te pidió? Información. Un resumen de tu situación financiera. Me dijo que te estaba ayudando a organizar tus finanzas. Para que pudieras disfrutar de tu jubilación sin preocupaciones. Disfrutar de mi jubilación sin preocupaciones. Las palabras resonaron en mi cabeza. La hipocresía. La desfachatez. Sentí una rabia tan profunda, tan fría, que por un momento me quedé sin aire. Mateo, le dije, mirándole directamente a los ojos. Yo nunca he firmado ese papel. Esa firma es falsa. El color desapareció de la cara de Mateo. Entendió la gravedad de lo que le estaba diciendo. Se disculpó una y otra vez. Me aseguró que abrirían una investigación interna. Pero yo no necesitaba sus disculpas. Necesitaba la confirmación. Y ya la tenía. Salí del banco y no volví a casa. Caminé sin rumbo durante un rato. El puzzle estaba completo. Javier era el cerebro. El arquitecto del plan. Había falsificado mi firma, estudiado mis finanzas, consultado abogados. Pero, ¿y Elena? Esa era la pieza que más me dolía. La que no quería encajar. ¿Era una cómplice consciente? ¿O era una víctima, manipulada por su marido? La niña que había criado, ¿era capaz de algo así? Su silencio en la cena del domingo. Sus llamadas extrañas. Su voz asustada. Sí. Lo sabía. De una forma u otra, estaba involucrada. Quizás por miedo, quizás por debilidad o quizás por amor ciego. Pero estaba dentro. Y esa certeza me dolió más que la propia traición de Javier. Porque a él no le debía nada. Pero a ella le había dado la vida. Fue entonces, sentada en un banco del parque, cuando me di cuenta de que no podía seguir sola en esto. Esto era demasiado grande, demasiado sucio. Necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Y un nombre vino a mi mente. Rafael Garrido. Antonio me había hablado de él una vez. Un abogado. El mejor, decía Antonio. Un tiburón con corazón, así lo describió. Un hombre que había ayudado a un antiguo compañero de trabajo de Antonio en un asunto de herencias muy complicado. Llegué a casa y busqué su nombre en internet. Encontré el teléfono de su despacho. Marqué. Una secretaria con voz eficiente me dio cita para el día siguiente. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba sentada en una sala de espera elegante, con muebles oscuros y olor a cuero y a café recién hecho. Rafael Garrido era un hombre de mi edad, quizás un poco mayor. Tenía el pelo completamente blanco y unos ojos azules muy vivos, muy inteligentes. Me escuchó sin interrumpirme durante casi una hora. Yo le conté todo, desde el principio. Con el mismo orden con que había revisado los papeles. Le puse sobre la mesa la copia del poder notarial, los extractos del banco con los cargos marcados en rojo, el número del bufete de abogados al que Javier había llamado. Cuando terminé, se reclinó en su sillón. Juntó las manos sobre la mesa.
Señora García, empezó a decir, con una voz grave y tranquila. He visto muchos casos en mis 40 años de carrera. Pero pocos están tan claros como este. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Usted ya ha hecho lo más difícil. Descubrirlo. Y reunir las pruebas iniciales. Admiro su lucidez y su valentía. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Ahora, continuó, nos toca a nosotros mover ficha. Vamos a ir un paso por delante de ellos. Lo primero es proteger su patrimonio. Inmediatamente. Lo segundo, es entender exactamente a qué nos enfrentamos. Necesitamos saber por qué su yerno tiene tanta prisa. La gente desesperada comete errores. ¿Qué me propone?, le dije. Le propongo que pasemos al contraataque. Pero no un ataque frontal. Una ofensiva silenciosa y estratégica. Ellos creen que están tratando con una anciana desorientada. Vamos a dejar que sigan creyéndolo. Es nuestra mayor ventaja. Al salir de aquel despacho, me sentía diferente. El peso que llevaba sobre los hombros no había desaparecido. Pero ya no lo llevaba sola. Ahora tenía un aliado. Un tiburón, como decía Antonio. La guerra había empezado. Y yo, por primera vez, sentía que tenía un ejército a mi espalda. Ya no era una víctima. Era la clienta del señor Garrido. Y estaba dispuesta a luchar. La semana siguiente transcurrió bajo una calma tensa. Siguiendo las instrucciones del señor Garrido, actué con total normalidad. Cuando Elena llamó 2 veces, le hablé del tiempo, de las plantas del balcón. No mencioné nada de lo que había descubierto. Cada palabra era una pequeña obra de teatro. Y yo era la actriz principal. El miércoles tuve mi segunda reunión con el abogado. Fue entonces cuando me hizo la propuesta. Isabel, me dijo, apoyando los codos sobre la mesa. Tenemos las pruebas del engaño. Pero no tenemos el móvil. La motivación. Un juez siempre querrá saber el porqué. Y como le dije, la gente desesperada comete errores. Necesitamos saber si su yerno está desesperado. ¿Y cómo podemos saber eso?, le pregunté. Conozco a alguien. Un investigador privado. Discreto. Eficiente. Se llama Sergio Peña. Si hay algo que encontrar, él lo encontrará. Un detective privado. La idea me sonó a película. A algo que no le pasa a la gente normal como yo. Pero mi vida, en las últimas semanas, había dejado de ser normal. Asentí. Haga lo que tenga que hacer, señor Garrido. Le di al abogado una foto reciente de Javier y Elena, la que se hicieron en la boda de mi sobrina. Pagué los honorarios que me pidió. Y esperé. Fueron 5 días de espera. 5 días en los que intenté mantener mi rutina. El paseo por el parque. La compra en el mercado. Pero mi mente estaba en otra parte. Me sentía como la protagonista de una novela de misterio. Una novela que no había elegido leer. El martes siguiente, sonó el teléfono. Era el señor Garrido. Isabel, venga a mi despacho cuando pueda. Tenemos noticias. 1 hora después, estaba sentada en la misma silla de la semana anterior. Pero esta vez, había otra persona en la sala. Un hombre más joven, de unos 40 años, con aspecto cansado y una mirada que parecía haberlo visto todo. Era Sergio Peña, el detective. Sobre la mesa, había una carpeta de color marrón. El señor Peña la abrió. Y empezó a hablar. Su voz era monótona, casi sin emoción.
como si estuviera leyendo la lista de la compra. Pero lo que decía era una bomba. Javier, comenzó el detective, dejó su trabajo en la empresa de tecnología hace 8 meses. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera a su mujer. Me quedé de piedra. Elena creía que su marido salía a trabajar cada mañana. ¿A dónde iba entonces? Montó su propia empresa. Una startup, como las llaman ahora. Algo relacionado con una aplicación para móviles. Invirtió todo su dinero. Y pidió préstamos. Muchos préstamos. El detective sacó unas hojas de la carpeta. Eran listados de nombres y cifras. El proyecto fue un fracaso total. La aplicación nunca funcionó. Y Javier se encontró con una deuda enorme. Al principio eran 100.000 euros. Pero con los intereses, la cifra ha ido creciendo. A día de hoy, dijo, consultando sus notas, la deuda asciende a 182.400 euros. 180.000 euros. La cifra me golpeó. Era una cantidad de dinero que apenas podía imaginar. Los acreedores le están presionando. Mucho. Tiene hasta final del mes que viene para presentar un plan de pago. Si no, iniciarán un proceso judicial contra él por estafa. El señor Garrido intervino. Ahí tiene el móvil, Isabel. La desesperación. Pero el detective aún no había terminado. Hay más, dijo, sacando otra hoja. Hemos monitorizado su actividad en Internet. En las últimas semanas, ha realizado búsquedas muy específicas. Buscó cómo adelantar una herencia en vida. Buscó impugnar testamento. Y sobre todo, hizo una pausa, y me miró. Buscó repetidamente información sobre el procedimiento de incapacitación legal por deterioro cognitivo. Incapacitación legal. Querían declararme loca. Incapaz de gestionar mi propia vida. Para así poder hacerse con mi dinero y pagar sus deudas. El plan era diabólico. Y ahora lo entendía todo. Sentí náuseas. Pero me obligué a mantener la calma. Había una última pregunta que necesitaba hacer. La más importante. ¿Y mi hija? ¿Elena sabe algo de esto? ¿De las deudas? Sergio Peña negó con la cabeza. Según nuestras fuentes, no. Él ha mantenido su situación financiera en secreto absoluto. Ella cree que su negocio va bien. Sigue pensando que es un emprendedor de éxito. Mi pobre Elena. Una oleada de compasión, mezclada con una profunda tristeza, me invadió. Mi hija no era una cómplice. Era una víctima más. Una tonta enamorada, engañada por el hombre con el que se había casado. La había utilizado. Había usado el amor que ella sentía por mí, y el amor que sentía por él, para convertirla en su marioneta. De repente, mi rabia contra ella se desvaneció. Seguía dolida, sí. Pero la rabia ahora tenía un solo destinatario. Javier. Miré al señor Garrido. Él me observaba, esperando mi reacción. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Mi voz sonó firme. Más firme de lo que me sentía por dentro. Ahora, Isabel, dijo el abogado, con una media sonrisa. Ahora que conocemos sus cartas, es el momento de preparar la nuestra. Es el momento de tender la trampa. Salí del despacho del señor Garrido con un plan. Un plan audaz, arriesgado. Y yo era la protagonista. Isabel, me había dicho el abogado, ellos la creen débil, confundida. Creen que pueden manipularla. Vamos a usar esa creencia en su contra.
Necesitamos que confiesen. Necesitamos una grabación. Una grabación. La idea me revolvió el estómago. Engañar a mi propia hija. Tenderle una trampa a mi familia en mi propia casa. Pero era la única manera. Tenía que hacerlo. Llegué a casa y me senté en el salón. Durante 1 hora, ensayé lo que tenía que decir. Practiqué mi papel. El papel de una madre anciana, cansada de luchar. Una madre dispuesta a rendirse por el bien de la paz familiar. Tenía que sonar convincente. Tenía que sonar, derrotada. Finalmente, cogí el teléfono. Marqué el número de Elena. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cuando respondió, respiré hondo y puse en mi voz todo el cansancio del mundo. Elena, hija, comencé, con un hilo de voz. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, su voz sonaba alarmada. Estoy cansada, hija. Muy cansada de todo esto. Hice una pausa, como si me costara respirar. Llevo días pensando, y creo que tenéis razón. Soy mayor. Quizás necesito ayuda para llevar las cosas. Silencio al otro lado. Un silencio expectante. He estado pensando, continué, con la voz temblorosa. Y no quiero más problemas en la familia. Quiero que estemos bien. ¿Por qué no venís el domingo a comer? Y hablamos. Hablamos tranquilamente del futuro. De cómo organizar las cosas para que todos estemos contentos. Pude oír un susurro al otro lado de la línea. Era Javier. Estaba escuchando. Luego, la voz de Elena volvió, más animada. ¿De verdad, mamá? ¿Lo dices en serio? Sí, hija. Completamente en serio. Ya no tengo fuerzas para discutir. Claro, mamá. Claro que vamos. El domingo estaremos allí. A la hora de siempre. Su voz sonaba aliviada. Feliz. Colgué. Y me eché a llorar. No de tristeza. De rabia. De asco. Había funcionado. Se lo habían creído. Habían mordido el anzuelo. El resto de la semana, me dediqué a los preparativos. El sábado, el señor Garrido me envió un paquete por mensajero. Dentro, había un objeto pequeño, negro y cuadrado. Una grabadora. Con un solo botón. Me explicó por teléfono cómo funcionaba. Era muy simple. A prueba de nervios. El domingo por la mañana, me levanté temprano. Empecé a preparar el cocido, como todos los domingos. El olor llenaba la casa. Pero esta vez, no me traía consuelo. Se sentía como el decorado de un teatro. Una obra macabra en la que yo tenía el papel principal. Media hora antes de que llegaran, cogí la pequeña grabadora. Mis manos sudaban. Fui al salón. En la esquina, al lado del sillón de Antonio, tengo una maceta grande con una planta de hojas anchas. Una aspidistra. La llaman la planta de hierro, porque lo aguanta todo. Como yo, pensé. Con mucho cuidado, escondí la grabadora en la tierra de la maceta, detrás de una de las hojas más grandes. El pequeño aparato negro quedó completamente invisible. Apreté el único botón que tenía. Una diminuta luz roja parpadeó una vez y se apagó. Estaba grabando. Volví a la cocina. Me lavé las manos. Comprobé el cocido. Todo estaba listo. El escenario, preparado. Los actores,
a punto de llegar. Sonó el timbre. Respiré hondo. Me puse la sonrisa más falsa y cansada que pude encontrar. Y fui a abrir la puerta. Coloqué la pequeña grabadora en la tierra de la maceta. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo a punto de romperlo todo. Sabía que las próximas horas lo decidirían todo. Si ustedes han llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando con el número 1 aquí abajo. Necesito saber que tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento que puedo recibir para contarles la última parte de esta historia fatídica. Entraron en casa con una alegría que me revolvió el estómago. Elena me abrazó. Gracias, mamá, me susurró al oído. Sabía que lo entenderías. Javier me dio 2 besos, sonando falsos, y me entregó una botella de vino. Para celebrar los nuevos comienzos, Isabel, dijo. La comida fue una tortura. Tuve que sonreír. Asentir. Fingir que me interesaban sus planes de fin de semana. Cada bocado se me hacía una bola en la garganta. Por el rabillo del ojo, miraba de vez en cuando hacia la planta del salón. Hacia el pequeño espía silencioso que estaba registrando cada palabra, cada mentira. Después del café, nos sentamos en el salón. Como yo había sugerido. Fue Javier quien tomó la palabra. Se sentó en el borde del sofá, inclinado hacia adelante, como un experto a punto de dar una conferencia. Sacó una carpeta de su maletín. Bueno, Isabel, comenzó, con un tono condescendiente, como si le hablara a una niña. Como comentamos, Elena y yo hemos estado pensando mucho en tu futuro. Y hemos preparado una propuesta para optimizar tu patrimonio. La palabra optimizar sonó ridícula en su boca. Abrió la carpeta y empezó a hablar de fondos de inversión, de nuda propiedad, de usufructo vitalicio. Usaba palabras complicadas a propósito, para que yo me sintiera pequeña, ignorante. Para que pensara que necesitaba a alguien como él, tan listo, para manejar mi vida. Yo escuchaba. Mantenía mi papel. Asentía. Hacía preguntas tontas. Ay, hijo, es que yo de eso no entiendo nada. Suena muy complicado. No te preocupes, Isabel, dijo, sonriendo. Precisamente por eso estamos nosotros aquí. Para que no tengas que preocuparte por nada. La idea es transferir la titularidad de tus activos a una cuenta conjunta, que yo gestionaría en tu beneficio, por supuesto. Ahí estaba. La confesión. Quería el control total. Hice mi última jugada como víctima. No sé, Javier. Es que todo esto me da un poco de miedo. Son los ahorros de toda una vida. La casa de tu padre. Dejé la frase en el aire, con voz temblorosa. El rostro de Javier cambió. La sonrisa desapareció. Su paciencia se había agotado. Mira, Isabel, dijo, su voz ahora era más dura. Esperábamos que colaboraras. Pero si te vas a poner difícil, existen otras vías. ¿Otras vías?, pregunté, fingiendo inocencia. Sí. Vías legales. Cuando una persona mayor ya no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales por sí misma, la ley prevé que se le pueda nombrar un tutor. La amenaza. Directa. Clara. Grabada. Fue entonces cuando dejé de actuar. Me enderecé en mi sillón. Lo miré fijamente a los ojos. Y mi voz, cuando hablé, ya no era la de una anciana asustada. Era mi voz. La de Isabel García. ¿Te refieres a una incapacitación legal, Javier? Se quedó sorprendido por mi cambio de tono. Por el uso de la palabra técnica.
Elena me miró, confundida. Veo que has estado investigando, continué, con una calma que lo desarmó. Has estado llamando a abogados. Como a Gutiérrez y Asociados, por ejemplo. ¿Te suena? La cara de Javier se puso pálida. Muy pálida. Y has estado yendo al banco. Con un poder notarial. Un papel con mi firma. Una firma muy bien imitada, por cierto. Pero falsa. Saqué del bolsillo de mi chaqueta la fotocopia del poder. La dejé sobre la mesa, entre las tazas de café. Elena ahogó un grito. Miró el papel. Luego a su marido. Javier, ¿qué es esto? Pero yo no había terminado. Has estado construyendo un caso para declararme incompetente. Para quedarte con mi dinero. ¿Por qué lo necesitas, verdad? Lo necesitas urgentemente. No sé de qué me estás hablando, balbuceó él, intentando recuperar el control. Me incliné hacia adelante. Y le di el golpe de gracia. ¿Estás seguro de que quieres que hablemos de tu deuda de 180.000 euros ahora mismo, Javier? Si un sonido pudiera matar, el silencio que se hizo en ese salón nos habría matado a los tres. Elena se quedó con la boca abierta. Miró a su marido, sus ojos llenos de una incredulidad que se transformaba en horror. ¿Deuda? ¿Qué deuda, Javier? Él no contestó. Estaba blanco como la pared. Me miraba a mí. Pero ya no con arrogancia. Me miraba con pánico. Me levanté. Caminé lentamente hacia la maceta que había en la esquina. Lo has planeado todo muy bien, Javier, le dije, dándole la espalda. La única cosa que no tuviste en cuenta, es que tu suegra no es tonta. Metí la mano en la tierra y saqué la pequeña grabadora negra. La sostuve en alto, para que la vieran bien. La pequeña luz roja seguía parpadeando, silenciosa. Implacable. Y que le gusta guardar un registro de las conversaciones importantes. Javier se levantó de golpe. Su rostro era una máscara de rabia y pánico. Miró la grabadora. Me miró a mí. Miró a Elena, que seguía paralizada en el sofá. Tú, vieja bruja, siseó, con un odio que nunca le había visto. Cogió su maletín, y sin decir una palabra más, salió del salón y un segundo después oí el portazo de la calle. Un portazo que sonó a final. A derrota. Me quedé sola con mi hija. El silencio que quedó era peor que los gritos. Elena estaba encogida en el sofá, con la cara entre las manos. Sollozaba. Un llanto ahogado, roto, que me partía el alma. Apagué la grabadora y la guardé en el bolsillo. Me senté en el sillón de enfrente. Y esperé. Necesitaba que fuera ella la que hablara primero. Pasaron varios minutos. Finalmente, levantó la vista. Su cara estaba descompuesta por el llanto. Sus ojos, rojos e hinchados, me miraron con una mezcla de vergüenza y desesperación. Mamá, su voz era un susurro. Perdóname. Yo no dije nada. El perdón no era tan fácil. No después de todo. Yo no sabía nada de la deuda, continuó, entre sollozos. Te lo juro, mamá. Nunca me dijo nada. Pensé que su negocio, pensé que todo iba bien. Pero sabías lo del poder notarial, Elena. Y sabías que quería declararme incapaz. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella asintió, incapaz de mirarme. Me convenció. Me llenó la cabeza de cosas durante meses. Me decía que te veía despistada, que te estabas haciendo mayor. Que un día alguien te iba a engañar y te quedarías sin nada.
Me decía que era para protegerte, mamá. Para proteger nuestro futuro. El de todos. Su futuro. No el mío. Me hizo sentir culpable, susurró. Culpable por no preocuparme lo suficiente por ti. Me decía que si te quería de verdad, tenía que ayudarle a ayudarte. Qué retorcido. Qué cruel. Había usado el amor de una hija como un arma. ¿Y le creíste?, le pregunté. Tardó en responder. Al principio sí, dijo, con la voz quebrada. Pero luego, empecé a dudar. A veces lo oía hablar por teléfono en voz baja. Se ponía nervioso si yo entraba en el despacho. Pero tenía miedo, mamá. Tenía tanto miedo de descubrir que mi matrimonio, que mi vida entera era una mentira. El miedo. Siempre el miedo. Se levantó y fue hasta el bolso que había dejado en una silla. Sacó una carpeta fina. Me hizo firmar esto la semana pasada, dijo, tendiéndomela. Me dijo que eran unos papeles para el seguro. No me dejó leerlos. Fui una idiota. Abrí la carpeta. Eran documentos legales. Una solicitud para iniciar el proceso de incapacitación. Y una declaración jurada. Firmada por ella. Donde afirmaba que había observado en mí un deterioro cognitivo progresivo y preocupante. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Verlo allí, escrito en papel, firmado por mi propia hija. Ella vio la expresión de mi cara y se derrumbó por completo. Cayó de rodillas a mi lado, abrazándose a mis piernas. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Soy una cobarde, soy lo peor. Perdóname, gritaba, su cuerpo sacudido por los sollozos. La miré. Vi a la mujer que me había traicionado. Pero también vi a la niña asustada que se había caído de la bicicleta. A la joven que había llevado al altar, llena de sueños. A mi hija. Mi única hija. La victoria legal que había conseguido de repente me pareció vacía. Amarga. Lentamente, levanté la mano. Y la puse sobre su cabeza, acariciándole el pelo, como hacía cuando era pequeña. No dije nada. No podía. Pero la abracé. La abracé con fuerza. Y lloramos juntas. Por el engaño. Por la confianza rota. Y por el largo, larguísimo camino que tendríamos que recorrer para volver a ser, algún día, una familia. Han pasado 6 meses desde aquel domingo. El otoño ha llegado a Madrid y las hojas de los árboles del parque tienen ese color dorado que tanto le gustaba a Antonio. La vida, poco a poco, ha encontrado un nuevo cauce. Uno más tranquilo. Más honesto. La grabación y los documentos que Elena me entregó fueron pruebas irrefutables. Con la ayuda del señor Garrido, presentamos una denuncia. Javier se enfrenta a un proceso legal por falsificación de documentos y estafa. Sus acreedores hicieron el resto. Perdió todo lo que no tenía. Su historia es ahora un asunto de abogados y tribunales, un eco lejano en nuestras vidas. Elena inició los trámites de divorcio a la semana siguiente. Ha sido duro para ella. Muy duro. Va a terapia todas las semanas. Está aprendiendo a perdonarse a sí misma, que es el perdón más difícil de todos. Está reconstruyendo su vida desde los cimientos. Ha vuelto a ser, poco a poco, la Elena que yo recordaba. La que tiene una sonrisa real. Los domingos han vuelto a ser nuestros. Ya no hay silencios incómodos. Ni palabras de doble filo. Hablamos. De verdad. A veces, la tristeza por lo ocurrido aparece. Es una cicatriz que siempre estará ahí.
pero ya no duele al tocarla. Ahora mismo, mientras les cuento esto, Elena está en la cocina. Ha aprendido a hacer el cocido. Dice que quiere que la tradición continúe. El olor vuelve a ser el de un hogar. Toda esta tormenta me ha enseñado muchas cosas. He aprendido que querer a nuestros hijos con toda el alma no significa dejar de protegernos a nosotros mismos. Nuestra independencia, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, es el bien más preciado que tenemos. No podemos entregárselo a nadie. Ni siquiera a ellos. Espero que Elena, y todos los hijos, aprendan de esto que el respeto a la dignidad de un padre o una madre vale más que cualquier herencia. El verdadero patrimonio no está en una cuenta bancaria. Está en la confianza, en la honestidad. El mundo de hoy nos empuja a medir nuestro valor por lo que tenemos. Pero si algo he descubierto, es que la verdadera fuerza no se mide en euros. Se mide en la experiencia de una vida. En la lucidez que te dan los años. Y en el coraje de defender la verdad, aunque esa verdad te rompa el corazón. Miro por la ventana de la cocina. Elena está removiendo el guiso, concentrada. Me sonríe. Una sonrisa tranquila. No me arrepiento de nada de lo que hice. Fue doloroso, sí. Fue la prueba más difícil de mi vida. Pero gracias a ella, he recuperado a mi hija. Y hemos conseguido algo que el dinero nunca podrá comprar, una segunda oportunidad. La oportunidad de ser una familia. Una de verdad. Sin secretos. Sin mentiras. Y por eso, a pesar de todo, hoy me siento inmensamente agradecida. Y aquí termina la historia de Isabel. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista, podrías ser tú.